Esto solamente para determinar el coeficiente K. Ya cuando quiero determinar o evaluar esta ecuación, entonces yo ya tengo esta configuración en la salida de este vertedor para medir el caudal, ¿no? Y ya pasar a la segunda etapa de la evaluación. No sé si me deje entender por allí. Entonces pueden utilizar su mismo equipo como un permeámetro o como lo hacían en suelos, ¿verdad? Donde tienen un cilindro. Aquí hay un cilindro. Tenemos aquí la carga de agua, ¿verdad? Que viene por acá. Tenemos la plaquita ahí de porosa. Tenemos nuestro estrato en el centro. Otro cilindrito. Está pronto allí. Y luego el agua va saliendo por acá, por la parte inferior, y se va acumulando en un recipiente, ¿no? Entonces, así es más o menos el permeámetro. Disculpen las limitaciones del dibujo. Entonces, aquí yo puedo conseguir también este valor de K, ¿no? Colocar ahí mi material y determinar mi valor de K. Hay que tener cuidado de que el material esté en la misma configuración aquí que aquí en en mi modelo, porque recuerden que si se compacta el material, entonces la permeabilidad pues cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello nada más. Y por eso les comentaba que pueden utilizar otro material, aunque no sea un suelo, en el que ustedes puedan de pronto que puede ser de pronto establecer de que no se va a compactar, ¿no? Pueden ser bolitas de algo, no lo sé. En este momento no se me ocurre algo, pero hasta canicas podrían ser, ¿no? De tal forma de que ustedes puedan también observar. Entonces, que se observen las redes de flujo como aquí, ¿no? Aquí. Más o menos estas de acá, no sé si han visto en eh, cuando colocan las flores, ¿no? Y le colocan un sustrato allí de piedritas blancas, es más o menos de este tamaño, más o menos de 5 milímetros aproximadamente. Entonces, para que se pueda observar, ¿no? Y así, bueno, materiales hay distintos en los que ustedes pueden utilizar. Lo cierto es de que sea una configuración también que les permita que pase el agua, ¿bien? No le vayan a colocar arcilla aquí porque el agua, pues ya saben ustedes que se va a demorar mucho tiempo en pasar. Entonces hay que controlar también el material. Por eso aquí en la práctica se pedía, ¿no? Dos tipos de acuífero. Sin embargo, pues les estoy solicitando solamente un tipo de acuífero y, bueno, un solo material. Y también podemos decir qué tipo si es que fuera un acuífero, qué tipo de acuífero sería. En este caso, ¿no? Como tenemos dos zonas bueno, mejor lo dejo para ustedes, para que ustedes indiquen el tipo de acuífero. Ayer hemos visto los tipos de acuífero, es parte también del ensayo, ¿no? De indicar qué tipos de acuífero tenemos. O están ustedes planteando. Mm, bueno, no sé si me deja entender un poquito con ese ejemplo. Entonces pueden desarrollarlo así o pueden utilizar también el mismo método que usaron en clase, en campo. Bien. Tratemos de utilizar también el líquido que esté con algún color de pronto para poder observar, porque el agua en el suelo, pues también, sí, y bien es cierto, el suelo cambia su color con el agua, pero no es muy notorio, ¿no? Para de pronto evidenciar las redes de flujo, como lo podemos hacer aquí en este caso. Pueden investigar también por allí qué materiales serían los adecuados para poder evidenciar la red de flujo. Ok, ¿alguna pregunta?
Está medio raro mi vertedor. Ingeniera, yo tengo una consulta. En, Ujú. en realidad lo que vamos a hacer en campo es hallar el coeficiente de permeabilidad y luego se puede decir que luego se hace el cálculo matemático, el modelo ya, es decir, ya no en campo, solamente en campo el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Sí, el coeficiente de permeabilidad en campo o bueno, en el laboratorio si es que ustedes quieren utilizar el permeámetro. Y a partir de ello hacemos el modelo matemático, Exacto. Que vendría a ser el uso de la este ecuación, cuadro. claro. Ujú. Ya, ingeniera, gracias. Y luego en el modelito ya determinan de que este caudal pues es el mismo que el que pasa, ya aforando el plug. Ujú. Ya, ingeniera, gracias. Bien, ok, ok. Bien. Entonces terminamos con esta primera parte. Bien, vamos a dejar de compartir entonces y vamos a pasar, voy a cerrar porque pronto hablábamos también de ubicar las zonas de cabecera y analizar cómo ha cambiado el uso de suelo en nuestra cuenca. Entonces, para ello, pues tenemos información nosotros en el Perú o podemos también utilizar información secundaria de alguna página, satélites, ¿no? Que tenemos para la información. Y con respecto al tipo de suelo, de pronto, pues es un poco más información que nosotros podemos obtener del Estado. Entonces, eh, por ejemplo, podemos utilizar el SIGRIT del CENEPRED, bien, donde tenemos toda la información en realidad de todos los mapas de todos los sectores del Perú, ¿no? Porque se analiza pues un tema de riesgo. La limitación de pronto es la escala y para lugares de pronto zonas pequeñas pues ya se pierde la información. Por eso es ahí nuestro trabajo nuevamente para desarrollar ya a una menor escala o mayor escala las zonas de riesgo puntuales, ¿no? Para de pronto construir un muro de contención o desarrollar diferentes actividades que puedan trabajar este tema de riesgos y incrementar la resiliencia en estas zonas. Bien, acá tienen ustedes el enlace. Yo las dos diapositivas les voy a compartir con su delegado. Y lo primero que hay que hacer, si es que no lo han utilizado antes el SIGRID, o de pronto si ya lo utilizaron, porque en geología lo utilizamos mucho, ¿no? Si es que no fuera el caso, pues generamos nuestro usuario. Entonces aquí está acceder al visor, accedemos al visor de mapas. Para ello hay que ingresar nuestro correo electrónico, generarnos una contraseña y luego vamos a tener esta presentación, ¿no? Vamos a tener la versión que siempre se va actualizando en realidad, ¿no? De pronto no es igualita en este momento a la presentación, pero va a ser algo muy, muy parecido. Bueno, va a indicar su usuario en la parte superior y ya tienen su visor de mapas. En estos mapas tienen diferentes tipos de mapas, desde la geología, tipos de suelos, la cartografía. Y yo en este caso, bueno, lo utilicé, en realidad lo preparé para otro curso, pero la información está allí, es la misma. Entonces, tenemos la cartografía de los riesgos y peligros y las zonas de inundación. Y lo más importante, que podemos descargar o podemos subir también un shape para recortar el área que nos interesa analizar. Bien, podemos analizar una ciudad, un pueblo en crecimiento, los riesgos que hay en ellos, de pronto en una tesis que quieran desarrollar, pues bajan su información. Y en este caso, pues pueden ser va a ser el suelo básicamente, ¿no? Para las zonas de recarga.
Entonces, de aquí podrían descargar, no les digo de que es la única fuente, hay diferentes fuentes, en donde puedan obtener los tipos de suelo y con ello analizar cuáles son los suelos que me van a permitir esa infiltración, que debemos de pronto protegerlos, y aquellos suelos que son, pues, permeables, ¿no? Para en las zonas de cabecera de cuenca, ya ir definiendo también qué zonas son las que tenemos que proteger dentro de nuestra cuenca. Bien, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se ha bajado lo que vendría a ser esta cuenquita del río Mashcón para recortar esta zona y ir observando, ¿no? En este caso, pues, es un tema me está enfocado en otro tema que es riesgos, pero también vamos a ver riesgos más adelante, ¿no? Como decíamos ayer, riesgos de inundación, riesgos de sequías. Y estamos recortando aquí, jalando el shape de pronto para recortar la data de solo esta zona y descargarla. Hay tutoriales también en el internet varios para hacer este proceso. Y como podemos evidenciar en la imagen, por ejemplo aquí, en esta zona de color blanco, pues la zona de minería, ¿no? Tenemos varias minas en nuestra región y podemos ir viendo cómo ha ido creciendo, disminuyendo, o sea, de pronto también se hacen reclamaciones, es decir, se trata de regresar a la configuración inicial, aunque no todo siempre queda como al inicio, ¿no? Pero bueno, podemos ir viendo también cómo va creciendo Cajamarca. Y estas fotografías, con las fotografías satelitales más allá de los mapas, nos dan la configuración del cambio del uso del suelo, que es el siguiente punto. Entonces, aquí, para de pronto, ya ustedes van a ir viendo ahí los diferentes, aquí en este desglosable, diferentes mapas que ustedes pueden obtener acerca de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando ustedes activen un mapa, de pronto van a ver, en este caso, igual tenemos aquí la configuración de la cuenquita, ¿no? Y los riesgos que ha establecido también el SIGRID, ¿no? Riesgos muy altos, riesgos medios, y están pintados de diferentes colores, ¿no? Entonces, en este caso, pues, hemos ido a la información de CENEPRED, riesgos por lluvias intensas, con riesgos por movimientos de masa, y nos plantea este mapa. Ahora, el tema es, como ustedes pueden ver también, la escala abarca grandes extensiones, ¿no? Entonces, es importante de pronto hacer luego un análisis dentro de estas cuencas donde yo ya quiero plantear un proyecto para disminuir los riesgos. También tenemos otros tipos de riesgos como incendios, lluvias por temporadas bajas de temperatura, sequías. Y bueno, de pronto para ir conociendo, les voy a pedir también ahí vayan ingresando al CIDIT si es que no lo han hecho, y si ya lo han hecho, pues de todas maneras, por colocarles a ustedes en contexto, aquí está la exportación del mapa que yo estoy limitando en esta zona. Bien, lo cortamos porque si no, pues bajar todo el mapa es demasiada información, ¿no? Ok, entonces ello para que tengan la información de qué tenemos en nuestro país. Ok, entonces voy a cerrar este también. Voy a grabarlo en el curso porque a veces lo necesito. Y un segundo. Voy a agregar un videito también del proceso ahí en esa diapositiva. Ok, entonces
El de precipitaciones, pues ya no es necesario que yo lo desarrolle porque ustedes ya lo tienen en sus isoyetas, ¿verdad? Y escogeremos pues la isoyeta en la que tenemos mayores precipitaciones, el mes de mayor precipitación, para hacer la intersección o la superposición de los mapas. Entonces ahí lo único que pedimos o se pide es determinar esa mancha, bien, en la que se puede nosotros podemos hacer proyectos de cosecha de agua. Bien, para eso, en eso se enfoca un poco esa tarea. Ya el proyecto de cosecha de agua ya es otro tema, ¿no? Pero al menos ubicar las manchas. Nosotros tenemos que saber también que nuestros proyectos, el proyecto que desarrollemos, cualquiera que fuera, dónde está ubicado dentro de nuestra cuenca y qué impacto va a tener. Sobre todo, ya debemos ir adaptándonos a esta forma de hacer infraestructura, ¿no? Es que debe ser una infraestructura ecoamigable, ¿no? Sostenible. Eh, bien, pensando en toda la cuenca y no solamente en el punto. En otras palabras, no teniendo una mirada de pato, con el pato mira para abajo nada más, su espacio nada más, sino teniendo una mirada de águila, mirando todo lo que va a impactar nuestro proyecto. Bien, ok, ahora vamos al cambio del uso del suelo. Bien, para el cambio del uso del suelo, vamos a revisar. Les voy a alcanzar, les estoy mostrando lo que les voy a alcanzar, ¿no? Bien, compartir. Mm, Bien, bueno, la primera página está en blanco porque estaba revisando lo normalmente, luego ya lo editaré, pero aquí está toda la información. Es nuestra práctica. Cambio del tipo de uso del suelo. ¿Por qué nos enfocamos en el cambio del tipo de uso del suelo? Porque este cambio de tipo de uso del suelo pues va a cambiar la capacidad de infiltración que tiene nuestra cuenca y con ello va a influir en la recarga de los acuíferos, de los cuales nosotros estamos explotando ya el agua. Entonces tenemos que pensar también ahora en cuidar la infraestructura natural, esa infraestructura natural que nos dio Dios, ¿verdad? Y que funcionaba pues al 100%. Ok, al menos para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Dicen que no se mejora lo que no se conoce, entonces hay que saber en qué situación estamos. Ok, entonces, para evaluar esta evolución del uso del suelo, vamos a, para ello, enfocarnos de pronto en qué riesgos está atravesando nuestra cuenca en función a lo que está sucediendo en estos últimos años. Evidenciar el cambio del uso del suelo en los mapas y determinar de pronto los impactos, ¿no? De forma intuitiva a través de los mapas y a lo mejor de alguna gráfica que podamos obtener. Podemos utilizar diferentes herramientas, como ya lo hemos visto, bien, a través de GIS, a través de Saga, y en este caso, para les estoy dejando todos los scripts en Python. Bien, sin embargo, lo pueden desarrollar en cualquier de otra manera. Ok, yo utilizo Python y Word para hacer esta presentación. Las limitaciones que ustedes encuentren las detallan. Bien, porque es una revisión rápida también, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es delimitar nuestra cuenca y obtener el raster de la zona, que ya lo tienen en este momento. Ustedes ya tienen su raster de su cuenca. En un momento lo completaron, lo rellenaron, en otras palabras, el raster para poder hacer su delimitación. Sin embargo, si es que no lo han desarrollado, pues aquí está también el enlace al Colab para ingresar a hacer ese, eh, ese rellenado. Y también lo he querido presentar así para que ustedes en su trabajo, pues
traten de colocar la mayor información y cómo es que lo han desarrollado, ¿no? Como decíamos, esto pues les va a servir a ustedes en algún momento para saber que existe la información, para utilizar la información. Ahora que estamos enfocándonos pues en proyectos BIM, ¿verdad? Y que podemos hacerlo también de nuestra cuenca, cosa que no hay, que puede ser un tema de tesis también. Recortamos nuestro raster, ¿no? Para la delimitación de su cuenca. En este caso, ustedes ya tienen el shape y ya tienen el raster de su cuenca. Entonces, estos dos datos, ustedes ya los tienen. Pueden llegar hasta decirme, ya, esto ya lo desarrollé. Bien. Ok, ahora sí vamos a empezar con el álgebra de mapas. Bien, para determinar primero las zonas de erosión dentro de mi cuenca. Ok, y estoy detallando aquí dentro de Python qué he utilizado, ¿no? ¿Qué herramientas de Python he utilizado y para qué sirven? Y tengo mi mapita de las zonas de erosión. Bien, entonces todas las zonas de color aquí más oscuro, de color rojo, son zonas que están en riesgo de erosión. Bien, ¿cuáles están en riesgo de erosión? Donde tenga mayor pendiente, ¿verdad? Y por el tipo de suelo también. Si está desnudo, pues la erosión será mayor. En este caso analizamos, y aquí está ¿qué necesito para hacer este análisis? Solamente estoy analizando pendientes. Así es que solamente necesito mi shape y el raster de mi cuenca, que ya lo tienen en el momento. Entonces, este mapita pues va a ser muy sencillo de que lo genere. Aquí tienen ustedes el color, lo barren, lo control C, control V, y lo que van a jalar pues son los shapes de su cuenca y el raster de su cuenca para ejecutarlo. Ya de eso lo hemos visto en clases anteriores, así es que no voy a profundizar en ese punto. Perdón, ¿el rastro se refiere al demo? Sí, al DEN, sí, al formato TIFF Ok, que ok, tiene de su cuenquita. está bien. Listo, gracias por la pregunta. Ok, delimitamos entonces. Ahora necesitamos ya los cambios de uso de suelo, pero para eso necesitamos esas fotografías aéreas que se han tomado a lo largo del tiempo. Las fuentes de estas fotografías aéreas, pues hay diversas en realidad, ¿sí? En este caso yo he puesto un ejemplo, ¿bien? De lanza de Sentinel. Sin embargo, ustedes pueden, aquí al final, también les he puesto otras fuentes. Si ustedes están, de pronto, han usado ya otras fuentes, pueden hacerlas. ¿Sí las puse o no las puse? Acá está. Otras fuentes de datos, ¿no? Que pueden, de donde pueden descargar estas fotografías aéreas, de Lanza, de Sentinel, y así. Y hay otras también seguramente, ¿no? Hay otras, he puesto aquí algunas. Bueno, yo he puesto aquí con la que he utilizado para hacer este ejemplo. Entonces, ok, cuando nosotros descarguemos o vayamos a las imágenes satelitales, tratemos de buscar, se nos va a presentar la opción de que de pronto tenga menor o mayor nubosidad, ¿no? Obviamente vamos a escoger las que tienen menor nubosidad porque la fotografía va a ser la más completa del área de estudio. Bien, en este caso yo he descargado de 5 años, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Dependiendo también del Landsat, tenemos el Landsat 8, por ejemplo, ¿no? Tenemos información más actual. Y tenemos fotografías aéreas ahí hasta la actualidad. Ustedes pueden ser que no lo saquen de todos los años, ¿no, ingeniera? Yo quiero sacar del 2000, de pronto en donde yo he encontrado hay 2015 y cada 5 años quiero ir viendo suficiente. ¿Ok? Suficiente. Con eso yo ya voy viendo la evolución del cambio de uso de suelo. Ok, entonces con mis fotografías, yo les puedo pasar estas también que tengo
me preferiría que ustedes las descarguen en realidad, ¿no? Que ustedes vean cómo es el proceso del tema para la descarga. Bien, cuando nosotros tenemos esos mapas de esas fotografías, ¿qué sucede? En la fotografía, por como que la luz, ¿verdad? Cuando choca al objeto, genera diferentes frecuencias. Y con esas frecuencias a nosotros en nuestros ojos nos determinan los colores, ¿cierto? Algo así también funcionan las imágenes satelitales. Y con estos colores nosotros podemos determinar si lo que estoy observando es una ciudad, si lo que estoy observando es una zona de bosques, si lo que estoy observando es un suelo desnudo, si es agua, de pronto es un lago o una laguna, entre otras configuraciones, ¿sí? Entonces, por eso es de que en las fotografías nos presentan diferentes colores y estos colores asociados a unos números, ¿bien? A unos números. Entonces aquí está también la fuente, ¿no? También les he puesto allí. Por ejemplo, el código 1 es agua, el código 2 son árboles, el código 4 es vegetación inundada, el código 5 son cultivos, el código 7 es área construida. No sé por qué no le he puesto el código 3, para que lo completen a lo mejor por allí. ¿No? Porque ingresando a este enlace ustedes pueden directamente tener la información de forma totalmente directa, ¿no? El código 8, suelo desnudo, hielo, nubes, pastizales, que seguramente es la mayor cantidad de área que vamos a tener en nuestras cuencas, sobre todo si hablamos de Cajamarca, ¿no? Listo. ¿Y qué vamos a hacer con cada uno de estos mapitas? Vamos a ingresarlo a este collab, esa imagen satelital, y al recortarla, este collab también lo recorta y obviamente le van a dar el shape y les va a dibujar este mapa que vamos a identificar aquí los diferentes usos de suelo, ¿no? El 1 que corresponde, de pronto en este caso, a árboles, el 2 que corresponde a agua y así sucesivamente. Entonces, así tengo del mapa del año del 2017, del 2018 y del 2019. Si bien si yo me pongo a observar, ¿no? Detalladamente, voy a ir viendo que hay cambios en esta configuración, pero no me da un dato como para poder yo plantear, pues, una información consistente de pronto desde el punto de vista científico. Yo puedo decir, está cambiando tal cosa o tal cosa, ¿no? Entre cada uno de los años. Entonces, para poder hacer ese análisis de esos cambios, utilizo este collab, en donde yo voy a ir viendo en área cómo va evolucionando o cambiando ese uso de suelo. En este caso, cómo ha evolucionado el área reforestada en esta cuenca. El área reforestada del 2017 pues ha ido incrementándose y disminuyó hasta el 2019, disminuyó en el 2020 y volvió a incrementarse hacia el 2021. El área de pastizales también, cómo ha ido incrementándose y luego cómo ha ido disminuyendo al 2021. La evolución de las áreas con agua superficial de los lagos y lagunas, ¿no? La evolución de la vegetación inundada también. Y con ello nosotros podemos analizar, podemos de pronto también cambiar en el collab y decirle, no, de que me presente algo más, algo menos que ustedes quieran analizar adicionalmente. Y con esto yo ya tengo un análisis de cómo ha ido evolucionando el uso del suelo en mi cuenca. Bien, entonces, este Word también les voy a ayudar.
Ahora, pues, con la facilidad que tenemos de el uso de la información que está disponible, pues podemos hacer maravillas, ¿no? Simplificar también todo este proceso. Ya lo dejo también para que ustedes, como dicen, yo doy el play, doy el golpecito a la pelota, pero ustedes pueden seguir mejorando este análisis y ahí enfocarlo también en algún punto en específico que quieran evaluar. Ok, voy a cerrar acá. Listo. Y finalmente ya vamos a ver. Tal vez conseguir muchos mapas también para ustedes puede ser complicado, así que, bueno, me contentaría que al menos hagan con dos fotografías satelitales, ¿no? La comparación. Mientras pues, más se compare, mejores resultados se tendrá. Mi interés no es de que pues, sean unos expertos, pero de que sí conozcan las herramientas y de lo que se puede hacer. Después la información pues está en la nube, ¿no? Hay mucha, si me olvidé, voy y busco un video. Pero ya sé que se puede hacer. Bien. También tenemos información del uso del suelo en en el gobierno regional. Bien, que también ha usado estas fotografías aéreas y ha hecho el análisis. Entonces, de pronto, este mapa está hecho con esta base de datos que tenemos en el gobierno regional. Bien, en este caso, pues es el uso del suelo de la cuenca de Mashcón. En el anterior habíamos visto de San Miguel, de la cuenca de San Miguel, y esta es de Mashcón. Entonces, aquí podemos también ver las manchas de la ciudad de Cajamarca, ¿no? La ciudad de Cajamarca, lo que de pronto tenemos como bosques, en las zonas de vegetación cultivada, lo que son cultivos. Aquí en la parte superior es una mancha que es de minería, también podemos ir viendo cómo ha ido creciendo. Y es más, este mapa podemos superponerlo con el otro mapa que hemos generado de lo que debemos reservar, ¿no? Preservar porque es la zona de recarga hídrica de nuestra cuenca. Entonces, cuando nosotros tengamos que hablar, pues, acerca de estos temas, pues lo hagamos con fundamento, ¿bien? Que si bien las personas que están más perjudicadas son las que viven de pronto la falta de agua, la disminución del agua o de pronto también la contaminación del agua que llega hacia sus sembrados o a la misma ciudad, porque el agua se infiltra, ¿no? Y va a recorrer un camino y siempre va a ir del punto más alto al punto más bajo, no hay otra forma, no puede saltarse la ciudad. De pronto, desde la parte superior, desde las cotas más altas hasta las cotas más bajas, ¿no? Entonces, el agua va a escurrir ya sea superficialmente o de forma subterránea. Y para eso, pues necesitamos información científica, ¿verdad? Es información científica de la cual ustedes son fuente. Bien, para plantear la situación y para plantear también soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ok, bueno, este es Cajamarca y este método para analizarlo es mediante Saga, que es una herramienta de GIS. Si ustedes tienen uso de GIS un poquito más, de pronto, por alguna razón, llevar un curso adicional de GIS o no, si les interesó ir por allí, pueden utilizar, que no tampoco es una cosa recontra complicada, hay que cargar los mapas en GIS
en este caso en Saga, y Saga nos da esta tablita, y en donde analiza también el cambio del uso de suelo. En este caso estamos analizando el cambio de uso de suelo del 2015 al 2019. De igual manera, se representan por diferentes colores, en este caso ya los números, ¿no? Que son dos, en realidad son 2, 3, 4 y 5, solo que se le ha agregado acá prácticamente se lo ha multiplicado por 10 si queremos, por el tema de Saga, pero al final es pues lo mismo, ¿no? Nos va a indicar arbustos, vegetación, etcétera. Y cómo ha ido cambiando el uso del suelo de un tiempo al otro. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que hay un cambio y en porcentajes, ¿no? De 4%, 66% y así sucesivamente de cada uno de los usos de suelo del 2015 al 2019. Entonces, es otra forma, por eso les decía, formas hay diversas. Estos datos los podemos colocar en una gráfica y podemos ver cómo es que ha ido cambiando el tipo de suelo, el uso del suelo en cada una de estas configuraciones, ¿no? Ok, bien, al final esto nos sirve, ¿no? Para analizar también hacia dónde debe crecer la ciudad. Nosotros somos ingenieros civiles, así es que tenemos que plantear dónde va a ser el crecimiento, hacia dónde se va a dar el crecimiento urbano. A lo mejor podemos hacerlo de una ciudad más pequeñita, ¿no? De un distrito y que puede ser parte de una investigación, pero basado en, ¿no? En información real, ¿no? En información real, las zonas de inundación y vamos a poder con ello, pues, desarrollar mejor el planteamiento de nuestros proyectos. Bien, y con ello, pues, estamos teniendo o enfocándonos ya más cercano a sustentar una ciudad inteligente, ¿no? En la que trabaje de forma inteligente, pero también de forma natural. Y decíamos, cuidamos la naturaleza porque cuidamos también nuestra salud. Nosotros somos el muestreo de qué tan saludable está nuestra cuenca. Ok, bien, entonces con eso, con eso sí terminamos. Bien, voy a cerrar acá también. Algo más que de pronto les pueda mostrar. A ver. Bien, este Saga, que viene con QGIS, probablemente ya cuando han instalado su QGIS, antes de instalar QGIS les sale la opción de Saga. Y lo que hacemos es subir nuestros mapitas, bien, y utilizar la reclasificación. Y ahí vamos a tener la visualización de los mapas. Y esta tablita que es la que se ha presentado hace un momentito en el Word, ¿no? Con el cambio de los usos de suelo. Ok. Listo, chicos. Entonces, con eso, ya tenemos nuestro trabajo escalonado para esta semana, que son dos trabajitos. Uno es nuestro modelito que habíamos visto para analizar las redes de flujo y el otro que es ya un poco más del trabajo escalonado, ¿verdad? Para analizar el cambio de uso de suelo. Yo les he presentado una alternativa, pero todo va evolucionando y va haciéndose las cosas de pronto más fáciles. Si encuentran alguna forma de desarrollarlo más rápido, también se puede hacer en QGIS. El análisis, no lo he hecho nunca en QGIS, sinceramente, pero también se puede hacer en QGIS. Hay una herramienta del ArcGIS que también lo desarrolla, ¿ok? Entonces también puede ser en QGIS para el análisis
del cambio de uso de suelo. Entonces, lo que ustedes consideren que es más fácil, ¿no?, de manejar. Yo todavía estoy como que viendo que es más fácil para ustedes el uso, no sé si Python, no sé si GIS. Ahí por ahí voy a hacer una encuestita porque ya no quiero enfocarme de pronto en darles muchas alternativas, sino a lo mejor desarrollar una sola. Pero bueno, todo está en un proceso de mejora continua, ¿no? Y yo no me limito a eso, o sea que siempre se pueden mejorar las cosas. Ok, entonces, bueno, hasta allí sería nuestra reunión hoy por la mañana y no sé si algo más tengo que, no me acuerdo, algo más creo que tenía que hacer en la reunión de hoy. No recuerdo qué más. Bueno, pero si tendría que hacer algo más sería una tarea más, así es que ustedes no van a querer una tarea más. Listo, voy a pasar asistencia, chicos, para los jóvenes que están del grupo tenemos ahorita con el grupo A, ¿verdad? Y los jóvenes del grupo C que han ingresado, por favor, colocan presente en el chat. Sí, vuelvo a repetir, si hay algún alumno del grupo C que ha ingresado, lo comentan. Ingeniera, disculpe. Con respecto a los trabajos, ambos se presentan el día jueves, ¿verdad? Sí, los jueves. Ajá, los jueves. Y con Bueno, respecto... salvo que ustedes lo soliciten, yo en esa parte soy flexible. Me interesa que el trabajo se termine en la semana, ¿sí? Para que no se les complique con el siguiente trabajo. Eso es lo único que les pido. Entonces vayan Entonces sí podría. desarrollando como para el jueves, ¿no? Y si para el jueves de pronto por allí tienen algún inconveniente, lo conversamos, ¿sí? Ya, y con respecto a lo de la concientización del cambio climático, eso es al fin de unidad, ¿verdad? Sí, al fin de unidad, al fin de unidad. Gracias. Mm, Neurología. Ya. No lo han habilitado la clase de hoy día en el sistema. Bueno, porque es feriado seguramente. Ujú. Pero después yo tengo que reportar que he recuperado la clase. Así es que, ay, como necesito saber quiénes han venido para poder hacer. Un segundito, voy a nada más colocar la recuperación de la clase. Ya, 32. Pero 32 son de los dos grupos. Bien, los alumnos que no han entrado a la clase de la mañana también pueden entrar a la clase de la tarde. En la tarde voy a volver a repetir lo mismo. En el de 7, en el quedado no me acuerdo, de 6 a 8 creo que es la clase. Sí, de 6 a 8 que es la clase o de 7 a 9, ya no me acuerdo. En la 6 me
A ver. Ti. Un segundo para esta manzanita les pasa lista rápido. Mm. 44, tenía 36. Bueno, aumentaron en los últimos segundos. Listo, ya está. Bueno, ya tengo las evidencias. Listo, chicos. Nos quedamos ahí entonces y nos vemos pues la próxima semana. Buenos días con todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.